día, buenas tardes. Bueno, aparte de lo que nombraste, Carolina actualmente se está doctorando en Ciencias de la Salud, Magister en Institución de Servicios de Salud, y sobre todo tiene una formación en lo que significa la simulación clínica, una pionera para nosotros. Muchos hemos participado en las capacitaciones a nivel nacional e internacional con la Universidad de Trinidad. Actualmente es la codirectora del Centro de Asignación de la Escuela Austral y la Universidad Austral, y también de cursos de posgrado que tiene la Universidad de Trinidad. Es importante entre los enfermeros reconozcamos esta trayectoria por lo dificultoso, justamente de la mesa anterior me ponía, que resulta construir estos proyectos, ¿no? Ayer pudimos observar en las distintas disertaciones que tocaban el tema de la cooperación la importancia de articular la estrategia, de conocerla y generar experticia en ella para poder optimizarla en el uso, ¿no? Y que realmente para aquellos que de entrada jugamos su utilidad, podamos conocerla y llegar a implementarla y poder obtener todos los beneficios de esta estrategia de enseñanza en nuestro perfil docente y luego en la optimización de esta tarea asistencial. Así que ayer vimos cómo diseñar objetivos, cómo no abandonar el contenido, cómo superar nuestras posturas disciplinares cuando hacemos esta transposición disciplinar a través de la estrategia de la simulación clínica. Y hoy nos vamos a enfocar en cómo esta estrategia va a lograr su inserción en los diseños curriculares en un aspecto más que principal, que es la seguridad de los pacientes. Muchas gracias por la presentación, gracias al comité organizador por este espacio para poder compartir un poco la experiencia de lo que estamos haciendo. Y también pedirle disculpas porque tengo que escuchar hasta ahora con el cambio y otra vez. No, a veces hacemos cambiar, pero estoy cambiar a la altura cuando estamos de temprano. Entiendo que también lo será, sí, tratar de ser directa y tratando de interactuar un poco si se puede. También quiero traer a colación un poco la charla anterior, ¿no? Esto justo habló Silvina de los contenidos transversales. Un poco es esto lo que voy a abordar ahora, mirando lo que es la seguridad del paciente. Y la seguridad del paciente, como bien decíamos, desde la práctica con simulación. Quizás es algo que sabemos que en nuestras carreras cada vez estamos pidiendo más simulación, pero todavía seguimos hablando mucho de gabinete de sistemas, y creo que, al menos desde mi mirada, que me estoy dedicando mucho a lo que es lo pedagógico, tenemos que ir mucho más al contenido y a lo pedagógico. La simulación es un medio para, es una estrategia pedagógica más. Entonces, tener unos simuladores no hace a usar la simulación basados en estándares, como hablaba ayer Carla, y como hemos visto a lo largo de distintas charlas que hemos tenido a lo largo del Congreso. Así que, si nos gusta la siguiente, solo para poner un poco el contexto, dale una más si querés. Sabemos que en el año 2000 se publicó el famoso de Radios Humanas y a partir de ahí empezó toda la movida de seguridad del paciente a nivel mundial, ¿sí? En América Latina han llegado también después con ideas, ¿sí? Con todos los movimientos que hay en América Latina sobre este tema, pero también saber que en el año 2011 se hizo una nueva revisión, si realmente eran 98.000 muertes anuales y se vio que eran 400.000 muertes anuales asociadas a cuidado de la salud, ¿sí? O a déficit en la seguridad del cuidado de la salud. ¿Y por qué? Porque empezaron a medir más infecciones asociadas al cuidado de la salud, que muchas veces no las medimos y las damos por obvias. Si alguien todavía se financia, porque creo que todos lo hemos hecho, pregunten en una terapia intensiva, ¿hay infecciones? Todos están con antibióticos, ¿no? Entonces, replantearnos un poco si esto no aumenta la mortalidad de los pacientes, ¿sí? Y más seguros somos al momento de atender al paciente. Entonces, vamos a la siguiente, como lo que llama hoy acá es lo académico, cómo formamos a los futuros profesionales. Sin duda, soy una convencida de esto, creo que tenemos que meter, y no solo yo, digamos, hay mucha más evidencia, yo no soy nadie para decirlo, pero lo que digo que acá, incluso tenemos muchos documentos que nos ayudan a pensar cómo enseñar la seguridad del paciente. Y coincido en esto que salió recién, con la investigación, con la salud psíquica. Esto no es una materia, no debe ser una materia, porque el profesional que gradúa tiene que ser seguro en todos los aspectos.
Entonces, si yo pongo la materia al costado del resto, no lo van a aplicar en la atención al paciente, va a ser una materia más. Esto tiene que estar transversal, al menos en las materias disciplinares. Por lo menos así lo concebimos nosotros y así lo propone la OMS y así está la guía curricular de inserción de las metas de seguridad según la OMS. ¿Sí? Y si se fijan, habla mucho de tener conceptos de seguridad, de factor humano. Esto del factor humano es cuántos somos nosotros y cuánto de nuestro pensamiento que tenemos atrás hace que seamos seguros. Y esto también lo trabajamos mucho en simulación. Este aprendizaje regresivo, donde me miro y digo, ¿soy seguro? ¿Esto que hice? ¿Por qué lo hice? ¿Qué me lleva a actuar como actúo? No es solo conocimiento, habilidad de actitud para poder ser un profesional seguro. Entonces, ser un jugador eficiente en el equipo. Recién hablábamos un poco de nuestro rol profesional independiente y en equipo, ¿no? Y que también lo mira Coneau cuando evalúa, estamos viendo las competencias que tenemos como desarrollo profesional. Entonces, bueno, ¿cómo enseñamos a trabajar en un equipo? ¿Cuántas veces hemos escuchado en los servicios una persona que dice, no, yo me cansé de decirlo, yo no lo digo porque no me escuchan? Seguro, esa atención de ese paciente si en el equipo no nos escuchamos. Si los puntos de vista de todos no aplican y no aportan a la atención segura de este paciente. Pero esto, primero nosotros como formadores tenemos que estar convencidos y después tenemos que transmitirlo transversal. No puede ser una única clase durante toda la cursada, las 1500 materias que tenemos y contenidos que tenemos adentro. Entonces los invito también, si la comisión está reevaluando los contenidos mínimos, creo que esto tiene que ser un contenido mínimo dentro, ¿sí?, de la cursada. Cómo entender y manejar el riesgo clínico, cómo tener tratamiento clínico. No somos técnicos, ahora vamos a ir un poquito a eso, ¿sí? Prevención y control de infecciones, la seguridad del paciente en los procedimientos invasivos, la seguridad en la administración de la educación. Y a veces solo estamos en las técnicas y vemos que el profesional no sabe los efectos adversos de lo que está administrando, y eso es responsabilidad nuestra desde la formación, ¿sí? Porque si entro a un sistema de salud donde todavía hay mucha disparidad de formación y no tengo arraigado como estudiante, como recién graduado, estos conocimientos y estos hábitos seguros, me deforme, porque el sistema me deforma. No hay pasa, no sé ni a clase, seguramente me vuelven deformados. Deformados digo en algún sentido, Pero ¿por qué? Porque tenemos un sistema de salud muy dispar en la formación. Y profesionales muy dispares en la atención de pacientes. Ahora, ¿qué le aportamos nosotros de la educación universitaria? ¿Cuál es el diferencial que le damos? Que eso es ser universitario. Que se mimetice con el resto o que realmente sea un factor de cambio en la inserción en este sistema de salud. Entonces, quizás es un poco lo que nos viene a traer todo lo que es la meta de seguridad transversal en esto. Si bien pasamos a la siguiente, tenemos otros documentos, no voy a hacer cada uno de estos porque queremos mostrar un poquito nuestra experiencia, que no quiere decir que sea ni la mejor ni la peor, simplemente intentamos hacerlo. Sí, pero fíjense que tenemos un montón de recursos, desde la OMS, desde la OPS, ¿sí?, desde el QSEM, que es seguridad y calidad de enfermería de Estados Unidos, ¿sí? Tenemos un montón de recursos disponibles en web, o sea, es cuestión de buscar un poquito de uno los 50 y empezar a trabajarlos. Entonces, si seguimos con el siguiente, esto es un poco nuestro recorrido, ¿sí? Solo para poner un ejemplo, entiendo que cada uno tiene su propio recorrido y su propia realidad, pero solo para que vean que todos tenemos realidades dispares y que a todos nos cuesta. Porque muchas veces uno dice, bueno, vos en una universidad privada con pocos alumnos, sí, pero con pocos alumnos y con profesores, te puedo asegurar que tengo 30 alumnos. Por comisión, tengo una única comisión, no tengo 25 comisiones, tengo un profesor que da 30, o sea, tiene la misma realidad que el resto, ¿sí? Con distintas, obviamente después es la realidad de cada uno, pero contarles un poco que desde el 2012 empezamos a trabajar ya desde aquel congreso de la UERA en todo lo que es la inserción de la simulación y con la simulación con la seguridad del paciente. Es cierto que nosotros, nuestra universidad tiene un hospital universitario que está acreditado como hospital seguro, entonces lo tenemos más en el ADN, si quieren, y de alguna manera nos es un poco más fácil porque toda la comunidad educativa está hablando el mismo idioma, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no se pueda, porque alguien empezó con esto, ¿sí? Y el que empezó fue un enfermero. El que empezó en el hospital a hablar de seguridad de pacientes fue un enfermero, Gabriel Palacios. ¿Sí? Entonces, creo que somos factor de cambio y podemos serlo, ¿sí? Y esto lleva un trayecto de 20 años, no empezó ayer. ¿Sí? Entonces es importante saber que nosotros empezamos ya hace 12 años desde el Congreso de la UERA a pensar en los contenidos de seguridad en la cursada, ¿sí? Y a pensar en la simulación transversal en la cursada y no como algo paralelo, ¿sí? En el 2016 incluimos formalmente los contenidos de seguridad del paciente en la currícula, donde había una persona dentro de la carrera que coordinaba los contenidos de seguridad y todo el primer año se daba contenidos, segundo año de contenidos. No era una materia, sino que habló con todas las materias de las asignaturas disciplinares, coordinó como jefe de cátedra, que dijo, bueno, en esta asignatura se conecta con la dirección de la carrera, se pone este contenido, y pues fue una escalerita. Si querés pasemos a la próxima.
¿sí? A la siguiente también. Una más. Y de alguna manera, dale dos más, por favor. De alguna manera, con todo el CUSEN y con el CUSEN tiene sus normativas de cómo implementarlo, ¿sí? La inserción curricular de la OMS y las metas internacionales que se trabajan mucho en el hospital, ¿sí? Del que somos parte. Entonces dijimos, bueno, veamos esto y agarremos al menos 6 cosas mínimas que tenemos que incluir. Que agarramos estas 6 metas y hoy las modificamos un poco y pusimos un par más, ¿sí? Un par de objetivos más. Pero entonces se hizo, si no sé si las conocen las metas, la primera es la identificación de pacientes. ¿Sí? La segunda es mejorar la comunicación, ¿sí? Comunicación efectiva, es un capítulo gigante. Después tenemos la administración segura de medicamentos, después tenemos procedimiento correcto, cirugía correcta. Después tenemos reducir las infecciones asociadas al cuidado de la salud y evitar las caídas, ¿no? Estas son las metas propuestas a nivel internacional. Leyendo bastante la evidencia, las redactamos un poco y si querés pasamos a la próxima. Siguiente fue el primer programa de seguridad de pacientes que se hizo, ¿sí? Que eran más bien contenidos teóricos, donde nosotros tenemos una aula virtual, entonces en el aula virtual si los alumnos completaban los contenidos de cada una de sus asignaturas, teníamos obteniendo como insignias, digo, como premios, entonces al final se les podía hacer un certificado de que eran formados en seguridad, que esto también para su currículum cuando se gradúa está bueno, esto sigue vigente, ¿sí? Y ahí se empezó a ver, bueno, ¿dónde empezábamos a poner estos contenidos? No todos el primer año, no todos el quinto. En el primer año, en fundamentos, claramente vemos, bueno, identificación de paciente, higiene de manos, ¿no? Y en esto vimos que lo enseñábamos, y ahora estaba súper incierto, pero en el 2023, ¿sí? Si querés hacer una más. En el 2023, en el 2022 en realidad empezamos a hacer un análisis, si querés pasar al siguiente, y dijimos, bueno, ¿qué está pasando? A mí me pasa que yo doy materias en quinto año, doy cuidado clínico pediátrico del niño y del adolescente, en quinto año, que es el último año de la carrera, y doy en tercer año de pediatría. Entonces veo como los dos fines de ciclo, ¿no? Y yo decía, llegan los alumnos y siguen sin lavar las manos. O sea, esto me preocupa. Porque lo tenemos, y me gusta que lo tenemos, y lo hacemos. Entonces cuando empezamos a revisar para atrás, dijimos, bueno, primero, ¿cómo revisamos esto? ¿Qué perfil de graduado queremos? Y es lo primero que tenemos que mirar. Si estamos pensando en inserción de algo, ¿qué queremos? Largar al mercado laboral. Y con esto tiene que ser nuestro norte, y hacia ahí tenemos que ir. Y ahí dijimos, bueno, nuestro perfil de graduado que está preparado para brindar de manera integral, atender de manera integral y segura a la persona, a la familia, a la comunidad, ¿sí? En todos los niveles de complejidad, bueno, de manera integral y segura. Estamos apostando a la seguridad, entonces ahí fuimos al siguiente punto. Y empezamos a analizar qué nos pasaba, si querés pasar al siguiente. En este análisis, digo, porque esto nos sirvió a nosotros ponernos palabras y decir, bueno, ¿qué hicimos para llegar a donde estamos hoy? En el 2023 dijimos, estamos haciendo un montón de seguridad, pero no vemos los resultados. Los alumnos siguen sin lavarse las manos, los vemos 3 años graduados trabajando en el hospital y se mimetizaron con el médico y una dice, o sea, les enseñamos una cosa y hacen otra. No, y es una para esto, porque uno va de otra manera con práctica con el siguiente y ves a tu graduado y decís, ¿cómo este chico no hace lo que yo también enseñé? Si se lo dije hasta el cansancio, no me pasa. Lo repetimos en la clase, lo hicimos en primer y demás no lo hacen, ¿no? Entonces dijimos, bueno, en tercer y quinto año vemos que hay ámbitos que no están logrados. Parece que se olvidaron lo que aprendieron, al menos en lo que es seguridad, cuando llegan al quinto año, ¿sí? No vemos que tengan los hábitos mínimos de higiene de manos, de identificación de paciente, ¿sí? O de todo lo que es esterilidad en procedimientos seguros, ¿sí? Veíamos que, no, bueno, sí, me olvidé, no, bueno, que en el hospital lo hacen distinto, ¿no? Y entonces parecía que se habían olvidado. Nos dimos cuenta que estábamos dándole mucho contenido de seguridad, pero no lo aplicaban, ¿sí? No llegaba al paciente, les preguntaban y la teoría la tenían, pero no llegaba al paciente, ¿sí? Y te decían, no, bueno, esto aplica solo en la terapia intensiva, no aplica en la sala. O esto aplica en la sala y no en la terapia, como que no podían hacer transversalidades, ¿sí? ¿Modifican la realidad hospitalaria o son modificados por esto? Nos tenemos esto. ¿Tienen habilidades de comunicación, ¿sí? Y de inserción en un equipo? Las podemos observar, porque creemos que damos un montón, pero ¿cuánto de esto realmente es nuestro graduado? ¿Cuánto de esto queda solo en la teoría y no llega al paciente? ¿Sí? Entonces empezamos a plantear todo esto. Usamos la simulación, todos lo usamos bastante igual, empezamos a tener una coordinación de simulación, pero vimos que, cuando empezamos a hacer observación docente de simulación, vimos que mucho era no importa, ahora no tenemos la mano porque el objetivo es que ponga la vida.
ser acceso al uso periférico. Entonces no le marcábamos que tiene ganas, porque estamos en simulación. Porque hagamos qué hacemos, ¿no? Entonces tenés que hagamos qué hacemos, no hacía y llegaba al quinto sin haberlo hecho algo. Y fue un cambio mínimo, entonces un ejemplo concreto, me dijeron, no, yo me acuerdo de todos los profesores que hacemos simulacionismos, y en toda experiencia de simulación, sea desde saludar al paciente 5 del día y entran a una habitación, vamos a medir técnica al momento que tienen manos. Hoy los chicos de quinto año se lavan la mano, pero pasan a entrar con nosotros. Y vos de repente dicen, chicos, se lavan de bien las manos, solamente en los momentos que se tiene que lavar, digo, más. Objetivo cumplido, 5 años de trabajar, ¿sí? Porque ya lo tienen hecho hábito. Cuando uno logra un hábito, ese hábito bueno, ¿sí? Lo va a llevar al hospital, no lo va a ver como, bueno, no, si me digo así, porque es un hábito. Es como lavarse los dientes en la mañana o a la noche, te dice bien, no es un hábito. Y cuando uno le enseña a su hijo, todo la mañana, toda la mañana, cuando lo hacen solitos, se van a ya no se tengo que decir. Bueno, un poco lo mismo nos pasa con los alumnos. Entonces, si querés pasamos a la siguiente, ¿qué hicimos? Como tercer punto, ¿sí? Dijimos, bueno, a ver, hay distintos modos educativos, si queremos, teorías educativas, no vamos a entrar mucho en profundidad en esto, pero sí, hay muchas teorías de la racionalidad técnica, ¿sí? Que nosotros como profesores muchas veces enseñamos desde la racionalidad técnica. ¿Y qué es esto? Es un entrenamiento basado en competencias técnicas, ¿sí? No la competencia que mira conocimiento, habilidad, actitud, sino una competencia técnica, ¿sí? Esto es muy de la perspectiva conductista. Repito, entonces lo hago siempre igual. Ahora, si lo aprendí mal, lo hago mal. Ah, pero yo siempre lo hice así. Sí, lo aprendiste mal. Y nunca nadie te lo miró, nadie te hizo frenar y mirarte, ¿no? Y esto que hace, sí, tenemos unos sitios lindos, técnicamente impecables. Ahora, la universidad forma técnicos. Vean, ¿cuál es el objetivo de la universidad y de la formación universitaria? ¿Formar técnicos? No, pensamiento crítico. Pensamiento crítico, profesionales. Entonces, si seguimos con una pedagogía, ¿sí?, orientada a la racionalidad técnica, la estamos pifiando. Perdón, la estamos pifiando. Porque seguimos formando técnicos, queremos un tercer año, no vamos a nada, digamos. No estoy diciendo que no lo hagamos, estamos hablando de la acreditación y demás. Lo que estoy diciendo es, ¿cuántos de nosotros estamos convencidos de que hay que darle un factor diferencial desde los docentes? Entonces me gusta mucho la mirada de John, no voy a volver a la cuestión recortada, ¿sí? Pero me dice que la naturaleza de la práctica asistencial es práctica y no técnica. Y aquí es donde surge con toda su fuerza el enfoque denominado reflexivo sobre la práctica, ¿sí? No es por medio de la solución técnica, porque somos capaces de convertir una solución problemática en un problema bien definido. ¿No? Esto es de John, que es un pedagogo que no le preguntó a vos. ¿Qué quiere decir él con esto? Lo que dice es que cuando ustedes las papas queman, cuando el alumno, el profesional, tiene que poner un acceso venoso periférico, ¿sí?, puede tener la mejor de las técnicas, pero si es un neonato y está séptico, está vasocontraído, le va a salir el automatismo y le va a salir todo aquello que pudo hacer consciente. Va a buscar, no sé, alguien maneja acá, alguien anda en bicicleta, uno sabe todo, pero cuando tienes un pozo adelante, el maniobrar rápido es instintivo. ¿Sí? Es instintivo. Ese instintivo se puede entregar cuando uno genera educación reflexiva o cuando uno genera aprendizaje reflexivo. ¿Sí? Y acá creo que está la diferencia. Podemos ser técnicos. Ah, pero si la vena se me escapa, ya no sé qué hacer, porque yo sé la técnica. Hago perfectamente la técnica, pero no la puedo adaptar a la realidad que me toca. Ahora, cuando uno aprendió y uno hizo propios conocimientos, y no desde lo verbal, sino desde la... ¿sí?, desde la práctica, no solo de la práctica, de la reflexión, porque tiene que ver con el conocimiento, ¿sí?, intuitivo que sale, ¿sí?, de lo psicológico. No me meteré en esto porque no soy una experta, pero lo que sí digo es que en pedagogía esto se ve mucho, ¿no? Cuanto más reflexiono y más consciente hago estos instintos, más los puedo modificar. ¿Sí? Y hoy, cualquiera de nosotros, con puntos de nivel, entonces no sé cómo lo resolví, porque no tenés. Pero todo eso generó a partir de distintas experiencias y reflexiones que uno hizo a lo largo del camino, ¿no? Entonces, esto de la reflexión y la elección se refiere un poco a eso. Y basado en esto, si querés pasamos a la próxima, es que dijimos, bueno, muy lindo, si querés pasar a la próxima. Tenemos nuestras metas, ¿no? Dijimos, nos vamos a pasar en estas 6 metas. ¿Qué entendemos por identificación de pacientes? Y entonces, este simple trabajo que hicimos en el 2022 para aplicar en el 2023 fue, bueno, hechos concretos, ¿no? ¿Qué le vamos a enseñar de esto? A partir de que vimos esto de que no se grababan, que no podían comunicar, que no podían... Dijimos, bueno, pará, lo hacemos, estamos dando el contenido, pero no sabemos cuánto. Entonces dijimos, ok, en identificación de pacientes, colocar la pulsera. La otra es que cada vez que se contacte con el paciente lo identifica realmente. La otra es que haga identificaciones binomio, madre-hijo.
¿no? Porque una cosa es la identificación de la carta, otra cosa es la identificación del paciente crítico, del paciente inconsciente. Entonces dijimos, bueno, según los años de la carrera, ¿dónde vamos a ir reforzando este contenido? El contenido inicial en el primer año. Y acá lo vemos en las niñas, cuando se va incorporando cada uno de ellos. ¿Sí? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿sí? Y demás. Después tuvimos administración segura de medicamentos. Claro, vemos fármacos con segundo año. Ahí les enseñamos a cargar. Y después, fíjense, una vez que se introduce el tema, se mira y se machaca transversalmente. Antes quizás no éramos conscientes de eso. Ya lo verán todos, es obvio que lo saben, ¿no? Le falta práctica y le falta que vayamos corrigiendo hasta que lo logre hacer bien. ¿Sí? Con comunicación. La comunicación es, comunicación segura. Y acá nosotros, y es una adaptación nuestra de vivir, tenemos comunicación con el paciente y comunicación interprofesional. Porque el profesional tiene que saber comunicarse de manera estructurada, traspaso de información, en la urgencia entre profesionales. Y aparte tiene que saber comunicarse con la familia y con el paciente, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, en primer año en comunitario damos, ¿sí?, entrevista, y quizás algo técnico, y después en segundo año, bueno, estás una entrevista orientada al objetivo clínico, y cómo después hacemos la contención. No sé si les pasa, ¿no? Yo te presentan el padre con tanto cuidado, ¿sí? Contención a la familia, educar a la familia, te escriben divino, ahora cuando tienes que hacer, tienes que ir a mojarlo. ¿No? Porque si te educan a la familia, te repite para el otro, pero mismo saben ellos con términos que ni ellos entienden. Y entonces uno dice, ¿qué está educando? ¿Qué es educar realmente? Porque en el plan de cuidado lo tenemos, pero ¿cómo lo aplican? Sigue siendo algo teórico. Entonces acá lo que tratamos fue de bajar a tierra, es decir, bueno, ¿qué vemos de la comunicación? ¿Qué es educar? ¿Cómo vamos a medir nosotros como docentes? Estamos enseñando que los docentes están educando como nosotros queremos que eduquen, como dice la evidencia que mejor educar. Y fue eso lo que empezamos a sacar. ¿Qué tiempo? Ya no se ve mucho que está chiquito, pero entrevista al paciente, educar al paciente sobre la medicación, educar al paciente para el alta, después están los contenidos clínicos adentro, sin duda, porque pacientes tenemos que para poder educar, ¿no? Pero bueno, lo pusimos en la cabeza y dijimos, bueno, no es solo esto, si querés pasar a la siguiente, también dijimos, bueno, hay un montón de contenidos que también tienen que ser transversales. Valoración. Lo ven en el liberal y después parece que todos los controles signos vitales. La vida se controla vitales y nunca más oculta al paciente, pero en realidad les enseñamos en neurología, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente la cama del paciente lo oculten? Bueno, ¿no? Digo, ¿les pasa esto o nos pasa solo a nosotros? No, sí, pasa. ¿No? Entonces, control de signos vitales es lo único que tiene la navegación, control final y sale. ¿Y cómo se llama la persona? No sé. ¿Y cómo estaba? Estaba con máscara reservó y acá, pero no lo oculté, ¿no? Porque después lo voy a valorar, ¿no? Y yo sí, después. Somos para el plan de cuidado, le ponen todo lo que van a hacer, ¿no? Como que están muy fraccionados. Decimos, ¿cómo hacemos para que esto tenga una continuidad? Dijimos, si el primer año enseñamos semiología, no sé, valoración cardiovascular, el segundo año cuando vemos que tenemos que decir, ok, ¿cómo lo valoran? Y entonces cuando hacemos simulaciones, vamos a ver cómo valoran. Entonces, entro a controlar vitales, entro a valorar, a controlar al paciente, ¿no? A controlar vitales es algo, ¿no? Digo que esto es algo que lo tenemos nosotros mismos, nuestro tiempo, el control de vitales. Hacemos ese control de vitales, digo como ejemplo, y así miles. Entonces dijimos, bueno, RCP, semiología, medicación también, bueno, cuánto interpretan de la medicación, contenido clínico. Entonces, por ejemplo, RCP. En primer año damos RCP para la comunidad. En segundo año, RCP básica para profesionales de salud. En tercer año, RCP básica pediátrica. En cuarto año, que ven adulto crítico, equivalente a la CBS. Y en quinto año, el palco, que ven pediatría. Y entonces tuvieron los 5 años algo de RCP. No fue una única intervención. Entonces, cuando tengan que hacer RCP, van a tener contenidos de RCP transversales. Y esto va a ser más seguro para el paciente. ¿Sí? No solo las metas, sino los contenidos. ¿Cómo hacemos la valoración? Si no saben ocultar, cuando lleguen al paciente crítico, ¿qué van a hacer? Solo mirar el monitor. ¿Sí? Entonces fue esto nuestro planteo de decir qué perfil profesional queremos. ¿Sí? Si querés seguir un poquito más. Uy, ¿qué me pasó? Entonces dijimos pasarme una o dos más. ¿No más? Entonces dijimos, bueno, nuestro perfil era, si querés poner una o dos más, creo que una más. Ahí está. Nuestro perfil de graduado, ¿sí? Unifiquemos los criterios y los objetivos docentes. Esto fue el primer trabajo que tuvimos que hacer. Nos juntamos todos los docentes y dijimos, ¿de dónde queremos ir? ¿Qué espero yo en primer año? ¿Qué espero yo en segundo? ¿Qué espero yo en tercero? ¿Qué espero yo en cuarto? ¿Y qué espero yo en quinto? Porque si no, claro, por el se espera en segundo, lo quería hacer como lo quería hacer. No nos pasa eso, ¿no? No hay incoherencia entre lo que quieren en segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿no? No nos pasa ninguno. Sí, entonces dijimos, bueno, en esta línea pusimos los contenidos de seguridad, ¿sí? Lograr la valoración completa de todos los controles significativos. Esto para los 3 ejes que pusimos para los próximos 4 o 5 años, ¿sí? La continuidad de las 6 metas, sacar el concepto de controles significativos, sino que es valoración,
¿sí? Y lograr ciertas habilidades de comunicación. Y entonces sí que lo voy a mostrar un poquito, un ejemplo concreto, para que vean cómo lo trabajamos como ejemplo, perfectible, sí, un montón, nos estamos evaluando todo el tiempo. Si quieres, pasarme la próxima, una más. Y hagamos el eje de comunicación. Comunicación con el paciente, ¿no? Entonces dijimos, bueno, tenemos comunicación de paciente, ¿sí? Entrevista con objetivo clínico, contención emocional de paciente y familia, comunicaciones difíciles, ¿sí? Y comunicación terapéutica y empática. Estos son los 4 o 5 puntos que detallamos en lo que para nosotros es comunicación y es lograda con el paciente. Fíjense cuando se va incorporando, se termina de incorporar casi todos en tercero, para que al menos cuando salgan los profesionales tengan el conocimiento básico de la aplicación básica, después se perfecciona en cuarto y quinto año. Entonces dijimos, ¿cómo lo vamos a enseñar? Más allá del contenido teórico, y acá entra la simulación en juego. En primer año, en comunitario vamos a hacer entrevistas. Hacen entrevistas. Vieron que preguntan edad, sexo, vivienda, algo de cosas, ¿no? Entonces uno le puede preguntar que no sea después, el Fundamentos 1, que es la segunda mitad del primer año, empezamos a incorporar el escenario. No le tengan miedo a los escenarios, hablamos de lo técnico. Donde es una pavada del escenario. Esto. Y tienen que prepararse las manos, empezamos a unir, ¿no? 3 habilidades. Lavarse las manos, identificar al paciente, y el paciente no te llama porque tiene un vaso de agua. Ah, bueno, pero usted estaba en ayuno, ¿no? Entonces, bueno, eso, no más que eso, pero tenemos que ver si identifica al paciente, si se comunica, o si dice, ok, mensaje, ¿no? Si pregunta, ¿no? Y después hacemos pequeños briefings para ver qué hubo detrás de esta toma de decisiones. Esto es primer año. Segundo año, que ya tenemos, bueno, fundamentos 2 y adultos de adulto mayor, tenemos 4 escenarios en el primer semestre donde a partir de querer fijar contenidos clínicos, porque vemos ¿no? Todas clínicas, atiende al paciente, pero siempre ponemos un objetivo de comunicación. Entonces, en esta valoración, ¿qué pregunta? Tabaquista, antecedentes, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo, y en el briefing, acá más importante es el briefing, la reflexión, lo de Bayer, ¿no? ¿Cómo es este briefing? Que cada vez es un poco grande, ¿qué estrategia está dando? ¿Por qué no preguntarme? Yo no quería preguntar y me lo olvidé, es que me da vergüenza preguntarlo, ¿no? Entonces empezamos a ver por qué no preguntan, por qué no hablan de educación. En la segunda mitad del segundo año, con 4 escenarios, con patología quirúrgica, pero también con algún tema de comunicación, y también acá incluimos educación al alta, ya en la mitad del segundo año, ¿qué pautas al alta? Paciente trasplantado negro, paciente postquirúrgico, bueno, cuidados al alta, a ver cómo la transmite, cómo hace educación al paciente. En tercer año incorporamos también todo lo que es educación al alta en el recién nacido de la madre, y en todo lo que es materno, y en niño todo lo que es comunicación con familiares. Creo que pediatría es una unidad, así que si no aprendieron a comunicarse, ahí lo aprenden, lo aprenden. ¿Sí? Y introducimos un primer escenario de comunicación difícil. Una madre que pregunta lo que ellos no se esperan, ¿no? No la madre que influye bien, sino la madre que te cuestiona cosas que uno no se espera. Y después, al final del tercer año, al final de la práctica integradora del primer año, hacemos evaluación por ECOE, y en los ECOEs empezamos a meter a evaluación de esta habilidad de comunicación, de manera objetiva. ¿Sí? Entonces vemos cómo hacer una educación al alta de una puérpera, con algún tema, no sé, doquios, muerte súbita, ¿no? Prevención de mastitis, y una estación de atención primaria o de comunitaria, donde tienen que hacer una entrevista y hacer un fenograma, ¿no? Entonces acá vemos un poco qué estrategias de comunicación usan. Entonces lo estamos integrando y evaluando al final, porque si no, muy bien integrarlo, pensamos cómo resulta. Y a partir de la evaluación con el código, nos dimos cuenta de nuestras falencias y volvimos a modificar las intervenciones. Che, esto no lo están logrando, si ninguna cosa lo logra, que bajamos nosotros. Tenemos que lograr cómo estamos enseñando, volvemos a crecer. Y así estamos. En ese proceso estamos, porque nos costó 5 años en nuestro proyecto, veremos cómo va. Y después del cuarto y quinto, si querés pasamos, ya termino, perdón. Me han dicho 25 o 30 minutos. En cuarto año utilizamos paciente adulto, ¿sí? En todos los escenarios que se hacen de paciente crítico adulto, ¿sí? Ponemos algún familiar, a ver cómo comunican, en la urgencia. También en comunitaria 4 hacen catástrofes, y entonces vemos comunicación difíciles en catástrofes, cuando se dice se deja de buscar, o cuando, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? Vamos a tratar de buscar a los perdidos, o ¿no? En la catástrofe, cómo comunicar este paciente en esta persona no aparece. Y en quinto año, que tenemos niño crítico, que encima la de yo hice tratamiento, así que la remato con todos en la comunicación. Hacemos mucho de situaciones de comunicación con la familia. También hacemos comunicación interprofesional, pero mucho de comunicación con la familia del paciente crítico. Y después, en la práctica integrada, ya hace 2 años estamos haciendo un programa con sexto año de medicina, ¿sí? Y hacen una simulación interprofesional. Y ahí el objetivo transversal es comunicación entre las 2 carreras. Y hay un escenario que es de comunicación de muerte familiar.
Entonces, ellos vienen haciendo una progresión, no es que vamos a comunicar algo que entonces vienen con una progresión y viene el COE de evaluación de quinto, hacemos el COE de evaluación final de carrera en tercero y en quinto, en 2 o 3 estaciones tenemos estación de entrevista de vuelta en APS, pero con complicaciones en las respuestas, ¿no? Cuando el usuario del sistema se te va por las ramas y te tiene que hacer volver, ¿no? Que empieza a hablar la gente, no, te pregunté esto, ¿no? ¿Cómo hacer para redirigir la entrevista? Ese es el objetivo. Después, una estación de comunicación difícil, ¿sí? Esto puede ser en atención primaria o hospitalaria, pero buscamos una estación donde tiene que comunicar algo, una comunicación difícil y después comunicación en catástrofe. ¿Sí? Y entonces, acá es un ejemplo de cómo dimos una vuelta de tuerca a nuestra forma de enseñar y evaluar a comunicar cada uno de los docentes que mostramos, ¿verdad? Tenemos un ejemplo. Es un trabajo arduo, sí, lo estamos evaluando todo el tiempo, no es un programa terminado, digamos, lo empezamos el año pasado, la primera experiencia, a partir de los ECODES, este año modificamos algunos, tenemos que volver a medir, esperemos acá 5 años poder decir, bueno, estos son los resultados. ¿Sí? Pero bueno, esto era un poco nuestra experiencia, creo que terminamos. Tengo una frase final, si querés pasar a la siguiente. La enseñanza es más que impartir conocimiento, es inspirar el cambio. El aprendizaje es más que absorber hechos, es adquirir entendimiento. Así que bueno, muchas gracias.